cuando tú dijiste lo de que María Corina Machado dijo, ¿por qué no dices qué es lo necesario que hay para hacer? Dije absolutamente 1000% de acuerdo, porque antes de que tú lo dijeras, ya yo lo había dicho cuando escuché el mensaje de María Corina Machado. Entonces, quiero hacerte esa pregunta directa. ¿Por qué tú crees que María Corina Machado no habla directamente con Chale, brother? A estas alturas Maduro se burla Porque de tiene nervioso. miedo. Porque Escúchame, No, tiene déjame miedo. déjame no es hacer la solo porque tenga pregunta, miedo, es también... déjame terminar la pregunta, déjame terminar la pregunta. Bueno, dale, dale, Si, pues. si, si Maduro se burla, habla, dice, estoy nervioso por ahí, cónchale, ¿por qué María Corina no dice en este momento, vámonos todos a la calle sin retorno? ¿Cuál es la ¿Por qué razón? no lo dijo el ¿Tiene 9? miedo o no tiene la capacidad o ella está colaborando con el gobierno? O sea, ¿cuál es tu interpretación de este Bueno, tipo? Porque ella no dice de frente, así como Maduro lo hace. Si Maduro se burla y habla y dice tan Falta de explícitamente, ¿por capacidad. qué ella no hace eso? A estas alturas no estamos para tan diplomacia. La diplomacia en este momento sirve para lo que sirve el papel toalé. Estamos claros en eso. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo en la diplomacia? Brother, sí, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué se necesita? Yo quiero hacer algo, pero no sé ahora a quién seguir, por dónde empezar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tú tienes un Vamos plan, a dime apuntar cuál a es, brother, Coaviva yo te voy a Army. seguir. Dime cuál es el plan, yo te voy a seguir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y gracias por la oportunidad de hablar. A ok, Coaviva Army Fighters. ok, mira. La primera pregunta, tres partes. La primera, tres partes de la primera pregunta. La primera es, no tanto, no creo que necesariamente sea el miedo de ella, de que le pase algo a ella, sino el miedo de que no funcione, ¿ok? Porque tengamos en cuenta una cosa, si ustedes me preguntan a mí, y esto lo he dicho inclusive en el último stream que hice el día 10, si ustedes me preguntan a mí, si María Corina Machado fuese a hacer el llamado, si ella fuese a hacer el llamado, y yo personalmente no creo que ella tendría suficiente apoyo de parte de los ciudadanos para tumbar al régimen chavista. No, miren, quizá ustedes piensan que si alguien fuese a decir así de forma clara y categórica, vamos a salir a matar o morir, yo no creo que saldrían tantas personas como las que quizás algunos de ustedes se puedan imaginar. Y yo creo que una muestra de ello fue lo ocurrido en el 2014. En el 2014, Leopoldo López fue, por mucho que ustedes saben lo que yo pienso de él desde lo que hizo, ¿ok? Porque miren, pudo haber sido una mala jugada simplemente, pero de igual forma él terminó jodiendo lo que era un momento en el que, en efecto, se pudo haber logrado algo por vías de la fuerza. Porque el régimen chavista estaba en su momento de mayor debilidad. Acababan de perder a Chávez, estaban reestructurándose, estaban en una lucha interna de poder. Entonces, cuando tú tienes el escenario perfecto, ¿ok? Para que estés frente a una posición debilitada de lo que hoy en día ya es un régimen chavista que está pues totalmente adentrado en el poder venezolano. O sea, ya tiene las rutas que van, pero sumamente profundo. Y sacarlo ahora es muchísimo, muchísimo más difícil de lo que hubiese sido hace ya casi 11 años. Entonces, con todo lo que yo pienso de Leopoldo López, él es la persona que más se ha acercado teniendo la posición, ¿ok? No me refiero a los que hablan, pero no tiene nadie que los escuche. Teniendo la posición del líder de la oposición, él es la persona que más se ha acercado a hacer un llamado de, miren, vamos a salir todos y vamos pues, a hacer lo que tengamos que hacer. O sea, si eso significa vamos a destruir toda vaina hasta que esto caiga, pues vamos a hacer eso. Él ha sido la persona que más se ha acercado a eso. De allí en adelante tuvimos a Juana Guaidó, que nunca se acercó siquiera a hacer tal llamado, y María Gabriela Machado tampoco lo ha hecho hasta ahora. Entonces, teniendo ese precedente, pues yo personalmente no creo que no es necesariamente la voluntad, es una mezcla de dos cosas. Primero, la falta de herramientas. Una vez más, sin armas es muy difícil hacer cualquier vaina. Entonces, a menos de que el llamado sea uno que vaya de la mano de, miren, yo los voy a armar. Tenemos financiamiento de este, del otro. Vamos a armar una milicia, vamos a armar un grupo ciudadano que pueda en efecto por lo menos empezar a hacer algo como esto. Ya eso es otro tema. Pero tan solo el llamado de salgan a matar no va a funcionar, no funcionaría. El segundo escenario es, y obviamente si eso no ocurre, María Corina Machado entonces queda como una persona que llamó a la violencia y después ella entra en lo que sería su segunda preocupación. Y eso es perder su apoyo y su legitimidad a nivel internacional. Porque entienden una cosa, Washington te apoya si tú eres una persona como María Corina Machado hasta que tú le des una razón de que te dejen de apoyar porque les está siendo contraproducente a su agenda.
Entonces, si tú eres Joe Biden o Donald Trump o Obama o cualquier presidente estadounidense, es mucho más fácil apoyar y es mucho más fácil justificar el apoyo de una persona que ya sea esté siendo atacado o invadido y por ello tenga que llamar a la violencia porque está en una guerra, como es el caso de Zelensky, o que sea una persona que está siendo una luchadora de la libertad, pero a lo estilo Gandhi, ¿verdad? Las manos arriba, con amor, mucho amor, vamos a abrazarnos todos. Es mucho más fácil para ti apoyar a esa persona públicamente. Pero si María Corina Machado el día de mañana empieza a decir, mira, vamos a salir todos a matarnos, ¿verdad? Vamos a armar una milicia armada. Allí, pues, obviamente, habrían críticas en contra del gobierno estadounidense que le esté apoyando, porque mira, ¿cómo es eso que estás apoyando a golpistas? ¿Okay? ¿Cómo es eso que estás apoyando a personas que llaman a la violencia? Entonces, lo más probable es que le retirarían el apoyo, especialmente cuando en la actualidad Venezuela no es un escenario geopolítico que pinta dentro del siquiera el top 10 de la agenda de Donald Trump. Esa es la realidad. Venezuela no está ni en el top 10 de los problemas de Donald Trump, de los intereses principales de Donald Trump. ¿Okay? Es más, Entonces, cambiarían a Venezuela por Ucrania. bueno, mira, entonces, ese es el segundo tema. Y el tercero es que, una vez más, si tú tienes a una persona que ha vendido tantas veces la idea, y este es el gran problema de la oposición política venezolana, esta es una de las razones por las cuales la primera opción no funcionaría, de un llamado directo. Porque llevan años diciéndole, una y otra vez, prometiéndole a los venezolanos que la libertad ya llega, ya va a venir. Y ustedes entienden el mensaje que eso envía. Obviamente lo entienden porque muchos de ustedes hasta hace muy poco lo creían. Ustedes entienden el mensaje que envía el tener una persona que te dice, ya lo vamos a lograr, ya vamos a ser libres, estamos más cerca que nunca, le hemos dado un golpe devastador al chavismo, ya viene la victoria. El mensaje que está enviando es, esto va a ocurrir sin necesidad de que ustedes tengan que ser partícipes de ello. Ustedes hacen suficiente con ir a votar, o con apoyar, o con darle like, o dar retweet, o con atender a las marchas, ¿ok? Pero no es algo siquiera remotamente parecido al decir, bueno, si vamos a ser libres, va a ser porque ustedes logren esa libertad. Es un mensaje muy diferente. Entonces, tú has básicamente condicionado a la población venezolana a esperar que este problema lo resuelva otro, ya sea Eric Prince, ya sea Bukele, ya sea Trump, ya sea cualquiera, ¿ok? Entonces, María Corina Machado, inclusive si quisiera y lo fuese a hacer, no le funcionaría. Lo he dicho siempre. El camino no está por allí. El camino no es decirle a la gente que salga a matarse con el régimen chavista. Entonces, ustedes me dicen, para responder a, creo que era la tercera pregunta que hizo, me pregunta, mira, ¿qué entonces hacemos? El problema siempre ha sido, en un escenario como el venezolano, cuando tienes tanto en contra y tan poco a favor para sacar al régimen chavista, siempre va a tener que haber una negociación con una entidad que tenga lo necesario y que lamentablemente el momento de mayor posibilidad de obtener lo necesario fue el 2019 y el 2020 con Juana Guaidó y no se usó. Pero siempre haría falta una negociación como esa. Pero la cosa yo siempre he dicho, ¿por qué siempre miramos a Estados Unidos? ¿Por qué siempre miramos a Estados Unidos? Sí, Estados Unidos tiene más historial que cualquier otro país de intervencionismo y de cambio de gobierno y demás. Y Estados Unidos tiene mucho más presupuesto que prácticamente cualquier otro país para este tipo de cosas. ¿Okay? A Estados Unidos literalmente al Pentágono se le pierden miles y miles de millones cada mes. Se le pierden. Por eso que nunca pueden pasar las auditorías, porque no saben dónde tienen cientos de miles de millones en equipamiento militar. No saben dónde los dejaron. Esos 12.000 millones de esto que pedimos, bueno, no sabemos dónde está. No sabemos qué se hizo. No sabemos si lo hemos usado o no. Entonces sí, a Estados Unidos se le pierde esa plata. Por eso pudiesen, si quisieran. Pero Estados Unidos está en una época post-Afganistán, post-Irak, en la cual la aprobación para cualquier intervención directa sería una cosa increíblemente difícil de obtener. ¿Ok? Increíblemente difícil. Porque a la ciudadanía estadounidense ya no le gusta el intervencionismo estadounidense. No le gusta la guerra interminable. Entonces Estados Unidos ahora tiene que librar sus guerras interminables de forma indirecta o de forma directa, pero que no sea una cosa así que pueda dar como resultado soldados volviendo en los ataúdes. Entonces lo hacen, por ejemplo, con drones, siendo manejados por carajos que estaban jugando videojuegos y los sacaron de jugar videojuegos para volver los pilotos de drones.
Por cierto, eso no es una broma, eso es literalmente algo que ocurre, ¿ok? Agarran a gamers profesionales y los vuelven de pilotos de drones, ¿ok? Porque básicamente manejar un drone es muy parecido a jugar un videojuego. Utiliza un controlador de videojuego, inclusive. Entonces, los ponen a hacer este tipo de guerras no directas y guerras vía proxy, como lo que se está viendo en contra de Rusia en Ucrania. Pero no de enviar tropas a otro país para liberarlo, no de estar bombardeando otro país a menos de que tengan la justificación de que esto es una guerra. Y el chavismo no se ha metido en eso. El chavismo no se ha puesto a bombardear otro país. El chavismo no se ha puesto por lo menos no de forma comprobable, a darle refugio a grupos terroristas que hayan ellos bombardeado otros países. El Y no escenario hay sería diferente. manera, disculpa que te interrumpa, John, no hay manera de tratar de convencer a Estados Unidos de que el Tren de Aragua, que está haciendo estrago en Estados Unidos, es un grupo terrorista arraigado a Maduro. Martín, vamos a ser honestos aquí por un segundo, ¿ok? El Tren de Aragua es absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante, ¿ok? El Tren de Aragua es una facción criminal diminuta comparada a las 10.000 millones de facciones criminales que ya existían en Estados Unidos. ¿Sabes por qué está recibiendo tanta cobertura el Tren de Aragua? Porque estamos recibiendo cobertura a los venezolanos. De la misma forma que antes Venezuela estaba del lado bueno de la derecha en Estados Unidos y por eso justamente Venezuela estaba siendo utilizado. Bueno, quito eso, no del lado bueno de la derecha, simplemente estaba siendo utilizado como un ejemplo. Entonces, todas las personas, desde Tucker Carlson para abajo, todos decían, Venezuela es lo que pasa cuando tiene un gobierno socialista, por eso no puedes votar por Joe Biden, porque si no va a pasar lo mismo en Estados Unidos. Entonces era el ejemplo más fácil de usar porque era una cosa que se estaba dando a conocer a nivel internacional. Todo el mundo sabía la crisis de la hiperinflación, todo el mundo sabía, la gente se estaba comiendo las mascotas, y se estaban comiendo los perros y los gatos. Entonces, cuando tú tienes un escenario como ese, va a ser utilizado como carne política, como propaganda política por facciones, especialmente en países como Estados Unidos, donde ese es el pan de cada día. Cuando Donald Trump decidió que ahora la narrativa iba a ser que los criminales venezolanos se fueron de Venezuela y se fueron de El Salvador y ahora están en Estados Unidos y por eso tenemos que detener la inmigración y esto y aquello. Cuando eso se vuelve la narrativa, entonces cualquier incidente en el que la persona que haya cometido el crimen o el asesinato o lo que sea venezolano, va a obtener 100 veces más cobertura que si hubiese sido una persona estadounidense, por ejemplo, o si hubiese sido una persona de otra nacionalidad. Por eso es que, miren, con todo y lo terrible que han sido los casos de personas asesinadas por venezolanos indocumentados, o sea, no vamos a olvidar el hecho de que ¿por qué exactamente nosotros sabemos sobre, por ejemplo, el caso de Laken Riley, pero no sabemos sobre las otras 100 personas que murieron asesinadas ese mismo día? Ese mismo día. Ah, bueno, sabemos el caso de Laken Riley porque era un venezolano indocumentado. ¿Ok? Y miren, no estoy diciendo nada en contra de esto, no estoy diciendo que esto no sea terrible, no estoy diciendo que el carajo que la mató no debería él estar enterrado debajo de la cárcel, ¿ok? No dentro de ella, enterrado abajo. Pero lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta el tamaño de un problema comparado a la cobertura mediática que este problema obtiene, ¿ok? Esas dos cosas no suelen ir mano en mano, ¿ok?